Bueno, continuamos con la explicación de la reacción de PCR real time. Un poco ya les expliqué acerca de los diferentes primers que usamos para amplificar los diferentes filum bacterianos, o 4 de los principales filum bacterianos que habitan en el rumen. Esta reacción de PCR real time se realiza en un aparato que se denomina Sistema para PCR Real Time MX3005P. Este aparato básicamente consiste en una placa donde se insertan estos wells. En cada uno de estos orificios están contenidas las diferentes muestras de ADN y en cada una de estas líneas se han utilizado los diferentes primers para la amplificación de estos 4 filum bacterianos más importantes. En cada uno de estos pocillitos encontramos entonces la muestra de ADN, el mix de PCR que contiene el ADN polimerasa, los nucleótidos, esta tinción Cyber Green, el ROX, ¿sí? Eso es lo que hay contenido en cada uno de estos pocillitos. Estos wells se colocan en esta placa y lo que hace este aparato es someter a estas muestras a diferentes ciclados de temperatura, porque básicamente esto es un termociclador. A esto se le añade que este aparato mide fluorescencia. Ahora vamos a entender un poco más. Como yo les había descrito, la PCR Real Time, para realizarla, necesita de todos estos ingredientes que están acá. Por supuesto, la muestra de ADN bacteriano extraído desde el rumen, la presencia de primers forward, ¿sí? Que acá lo vemos de color rojo, la presencia de primers reverse, ¿sí? También de color rojo, un mix de PCR que incluyen los diferentes nucleótidos y justamente la Taq polimerasa y bueno, CyberGreen. Básicamente esto consiste en una reacción de PCR donde la muestra se somete a una temperatura de desnaturalización bastante elevada que permite la separación de la doble cadena de ADN, luego se desciende la temperatura para permitir la hibridación de los primers y finalmente se vuelve a aumentar la temperatura para que actúe la ADN polimerasa produciendo la extensión de la cadena de ADN a partir del sitio donde el primer se hibridó, donde el primer se pegó. Esto va a generar diferentes eh, fragmentos amplificados de ADN de doble cadena, ¿sí? Y la tinción de CyberGreen lo que hace es unirse justamente a los nucleótidos de las dobles cadenas de ADN. Es decir, cuando la cadena de ADN bacteriano está separada, la tinción, esta tinción CyberGreen, no se fija, no se adhiere a las cadenas de ADN. Sin embargo, cuando se forman estos amplicones, estas nuevas cadenas sintetizadas de ADN, en esas dobles cadenas de ADN sí se introduce el CyberGreen una vez que interactúa con los nucleótidos, emitiendo justamente fluorescencia luego de su unión. Acá vemos que durante el proceso de desnaturalización, el CyberGreen no se une a la cadena de ADN en la medida que los primers se pegan a esta doble cadena y se va produciendo la extensión de esta cadena, esta nueva cadena de ADN sintetizada. El CyberGreen va teniendo afinidad por los nucleótidos de la doble cadena, se pega en la doble cadena y en el proceso de extensión del ADN, cuando se forman las dobles cadenas de ADN de los fragmentos amplificados, vemos acá cómo CyberGreen está interactuando con los nucleótidos de ese ADN de doble cadena y está emitiendo fluorescencia. Tenemos acá una animación para ejemplificar mejor esto. Vemos que esta es nuestra muestra de ADN que es sometida a un proceso de naturalización. Se eleva la temperatura a 98 grados, esto permite la separación de la doble hélice. Posteriormente se baja la temperatura hasta 45, permitiendo el pegado de los primers en la cadena molde por acción de la Taq polimerasa, y aumentando la temperatura se produce el fenómeno de extensión que lleva a la síntesis de dos nuevas cadenas de ADN a partir del lugar donde los primers se hibridaron, se pegaron. Fíjense cómo a medida que se va formando una nueva cadena doble de ADN, la tinción fluorescente CyberGreen va interactuando con los nucleótidos de esta doble cadena y va emitiendo fluorescencia.
Justamente ese es el principio básico que tiene la reacción de PCR. De esta manera, el aparato, este MX3005P, nos va mostrando en la medida que van avanzando los diferentes ciclos de la reacción de PCR, que es lo que tenemos graficado en el eje X. En el eje X tenemos diferentes números de ciclos, ¿sí?, progresivamente ascendentes, y en el eje Y tenemos la medición de fluorescencia. En la medida que la reacción de PCR va avanzando en sus ciclos y se van generando cada vez más fragmentos de doble cadena de ADN, de fragmentos específicos, que nos los ha determinado los primers que utilizamos, vemos cómo la fluorescencia comienza a aumentar, ¿sí?, hasta mantenerse en una meseta, ¿sí? El punto en el cual la fluorescencia, la lectura de fluorescencia, supera cierto umbral, ¿sí?, cierto valor umbral, que se establece ese valor umbral, obtenemos lo que se denomina el valor de CT, el valor de fluorescencia que ha logrado atravesar el umbral. Otro de los reactivos que usamos es esta tinción fluorescente que se llama ROX, ¿sí? Lo usamos en el mix de PCR. ¿Y cuál es la función de ROX? La función de ROX es simplemente servir como un control de que está funcionando correctamente la emisión de fluorescencia en el aparato este MX3005P. Lo que hace ROX es emitir fluorescencia continuamente, ¿sí?, sin variar la cantidad de fluorescencia que se emite, y en este gráfico lo vemos como esta línea marcada con triangulitos verdes, una línea de color verde, donde ustedes pueden ver que hay una emisión continua de fluorescencia, indicando que el aparato está leyendo justamente fluorescencia. ROX pasa a ser simplemente un control. Bien, entonces como parte de los resultados de este PCR Real Time, el aparato MX3005P nos devuelve un gráfico en donde nosotros vamos a observar una línea basal, en donde no hay una emisión importante de fluorescencia, donde la fluorescencia se puede decir que es igual a la emitida por ROX, hasta llegar a un punto en donde se produce una emisión exponencial de fluorescencia. Durante la emisión exponencial es muy probable que nosotros hallemos el valor de CT, que es el punto a partir del cual la muestra emite una fluorescencia que supera al umbral establecido, acá simbolizado mediante una línea roja. Posteriormente, la emisión de fluorescencia se produce de manera lineal y finalmente adquiere una meseta en la medida en la que se va agotando la cantidad de ADN polimerasa como para seguir llevando a cabo la reacción. Así vemos que cuando hay bajas concentraciones de ADN, cuando hay una escasa cantidad de ADN, se espera que el valor de CT aparezca tarde en el ciclado de este ciclo de PCR, ¿sí? Es decir, que a menor concentración de ADN es muy probable que el valor de CT sea, los ciclos en los cuales se supera el umbral, sea alto, ¿sí? Mientras que cuando hay una gran cantidad de ADN, el punto en el cual la fluorescencia emitida por la muestra supera el umbral, es muy probable que suceda con una menor cantidad de ciclos. Esto quiere decir que a medida que hay mayor fluorescencia, ¿sí?, va a haber mayor cantidad de ADN, y esto se va a detectar con un valor de CT con una cantidad de ciclos relativamente bajo, mientras que cuando hay poco ADN se va a necesitar de una mayor cantidad de ciclos para emitir fluorescencia. Así tenemos pues esta tabla que representa la salida o parte de los resultados. Yo he organizado la información en diferentes columnas. En esta columna están los diferentes animales muestreados. Acá están los días, acá está la dieta a la que fueron sometidos, y acá están los valores de CT
obtenidos para el filum Firmicutes, Bacteroidetes, Gamma Proteobacteria y Actinobacteria. A modo de ejemplo, vemos que la cabra número 1 en el día 0 de alimentación con la dieta solo de heno de alfalfa, podemos ver que obtuvo un valor de CT para el filum Firmicutes igual a 13,83, un valor de CT para el filum Bacteroidetes de 13,52 y un valor de CT para las gamma proteobacterias de 18,37, mientras que hay un valor para las actinobacterias de 17,47. Esos valores están representando justamente la cantidad de ciclos que fueron necesarios generar para que la fluorescencia supere justamente el umbral. Así entonces tenemos a los diferentes animales en los diferentes tiempos de muestreo sometidos a las diferentes dietas y los diferentes valores de CT. Normalmente nosotros no trabajamos con valores de CT, sino que necesitamos transformar estos datos de CT en cantidad de material genético por gramo de contenido ruminal. Para hacer esto, para obtener valores absolutos a partir del PCR real time, tenemos que utilizar diferentes fórmulas matemáticas que se han diseñado para los diferentes filum bacterianos. Estas fórmulas matemáticas permiten obtener como resultado la cantidad de copias de ADN que se han generado por gramo de contenido ruminal, y esto se expresa como un valor absoluto.